Bien, buenas tardes a todos. Es un gozo poder compartir con ustedes hoy la palabra del Señor, poder servirles a través de la enseñanza. Como decía Anthony, hoy en la mañana la compartimos con los hermanos en Regina, poder disfrutarla también con los hermanos y los amigos aquí en Roca. Es un placer para mí. Espero que el Señor nos pueda ayudar a comprender lo que tiene hoy para nosotros. Antes de comenzar con la enseñanza, me gustaría que tomemos un tiempo de oración para que Dios nos ayude a comprender, nos ayude a estar atentos a su palabra, a su voz, y podamos también asimilar lo que quiere enseñarnos hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo que tú nos das, este privilegio de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque gozamos la comunión los unos con los otros, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, tú eres digno de nuestra adoración. Gracias por la vida de Cristo, Señor. Y ahora ruego particularmente por este tiempo en donde vamos a abrir tu palabra. Te ruego, Señor, de que tú nos hables conforme a nuestras necesidades. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir con humildad y mansedumbre tu palabra, para que podamos ponerla por obra, Señor. Guía a tu siervo, dame, Señor, sabiduría de lo alto y dirección en el Espíritu para que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Te doy muchas gracias en nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 5, versículo 19 al 29. Tengan allí el pasaje abierto, por favor. Como decía Anthony, el título de este sermón es El testimonio de Jesús nos da vida o juicio eterno. Y en esta porción lo que me gustaría hacer es que juntos podamos desglosarlo y comprender en 4 puntos lo que refiere el testimonio de Jesús, y en el último punto ver que las implicaciones que tiene considerar el testimonio del Señor Jesucristo. Antes de comenzar con la lectura, me gustaría primeramente ponerlos en situación lo que viene sucediendo hasta llegar al capítulo 5 de Juan. Ustedes saben, si han leído Juan, que él muestra el propósito de su evangelio. En el capítulo 20, en el versículo 31, él lo menciona y él dice que su propósito principal es mostrar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito principal del evangelio de Juan, y él lo menciona. Pero para llegar a ese desarrollo, él comienza desde el capítulo 1, comienza a mostrar a Jesús como Dios creador. Dice en los primeros versículos de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice, básicamente mostrando de que el Señor Jesucristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Él está desde el principio. Y justamente, siguiendo luego también con el desarrollo de su evangelio, muestra la importancia que tiene de mostrar la deidad del Señor Jesucristo a las personas de ese entonces. Había muchos fariseos alrededor, judíos, que negaban que el Señor Jesucristo era Dios. Observen también en el versículo 14 del primer capítulo, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 de ese mismo capítulo dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí empieza todo su desarrollo. Juan el Bautista anuncia que iba a venir el Cordero que quita el pecado del mundo, que era antes que Él. Entonces Juan sigue enumerando también situaciones. En Juan capítulo 3, la situación de Jesús con Nicodemo, le predica el Evangelio, conocedor de la ley. Nicodemo, maestro de la ley, fariseo de fariseos, era una persona que estaba en eminencia. Y Juan relata de que el Señor Jesucristo se dio a conocer y le dijo que era necesario nacer de nuevo. En Juan 4 ya se encuentra con la mujer samaritana, y ahí le dice que Él es la fuente de agua viva, que le da vida eterna. Y llegando al capítulo 5, para que podamos comprender nuestro texto, los versículos anteriores hablan de una sanación del Señor Jesucristo, y lo particular de esto
es que el Señor Jesús sana a una persona que era paralítica. La historia nos cuenta que hacía 38 años que estaba en esa situación, pero los fariseos, los judíos que estaban alrededor de estas personas, reprenden a esta persona, le dicen: ¿quién fue el que te sanó? Básicamente le preguntan eso. No lo sabía y Jesús lo vuelve a encontrar y le dice: vete y no peque más. Y cuando se da cuenta que había sido Jesús, va a los fariseos y le dice: Jesús es quien me sanó de mi enfermedad. Y ahí es donde comienza el meollo de nuestro asunto para desglosarlo. En el capítulo 5, versículo 17, vamos a leer del 16, 17 y 18 del capítulo 5. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y observen que los fariseos de ese entonces lo que le importaba era que Jesucristo había quebrantado el día de reposo, haciendo un milagro de sanación. Y no solamente esto, sino que el hecho de que Jesucristo llamaba a Dios mi Padre. Ningún profeta hasta entonces había llamado a Dios mi Padre. Y justamente los fariseos escuchan al Señor Jesús decir: mi Padre trabaja, entonces yo trabajo, haciéndose igual a Dios, justamente lo que dice el versículo 18. Entonces esta situación se encuentra el Señor Jesucristo, llegado a este momento en donde los fariseos lo acusan y niegan de que Jesucristo es Dios. Entonces, yendo a nuestro texto, vamos a leerlo por favor. Versículo 19 dice así la palabra de Dios: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Está ahí nuestro texto y ahí vamos a considerar. Me gustaría que, como les decía, podamos considerarlo en los primeros 3 puntos. Vamos a ver lo siguiente y se lo voy a nombrar. El primer punto, quiero que observemos la dependencia de Jesucristo al Padre. En segundo lugar, su relación de amor con el Padre. En tercer lugar, su autoridad concedida por el Padre. Y en cuarto lugar, considerar el testimonio de Jesús implica vida o juicio eterno, que haciendo alusión a nuestro título del sermón. Entonces vayamos a nuestro primer punto, su dependencia con el Padre. Jesucristo le responde a estos fariseos que lo estaban acusando de hacerse igual a Dios, y le responde en el versículo 19 de la siguiente manera. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo. Esta frase en una predicación anterior, creo que si no me equivoco fue el domingo anterior, acá nuestro pastor nos explicó el énfasis que tiene esta palabra, de cierto os digo. Y cada vez que la encontremos en la Escritura es para que llame nuestra atención. Y sobre todo en ese momento el Señor Jesús la usaba también para llamar la atención de las personas, porque lo que iba a decir era algo de suma importancia. Es como que yo le diga ahora: escúchenme por favor, con mucha atención, presten atención a lo que le voy a decir. Por favor, se los ruego. Esa es la idea, básicamente. Entonces, con ese sentir también nosotros prestemos atención a lo que el Señor Jesús le va a responder a estos fariseos que negaban la unidad del Señor Jesús con el Padre. Este versículo y lo que le dice el Señor Jesús
es lo siguiente: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y esta declaración que les da a esas personas muestra justamente una dependencia total del Señor Jesucristo a su Padre. Es tal la dependencia que justamente le menciona que Él hace la voluntad del Padre. Y justamente esto da razón para comprender de por qué había sanado al paralítico en el día de reposo. Porque era la voluntad del Padre que Él haga ese milagro en ese momento, en ese día, para que justamente se dé a conocer la persona del Señor Jesucristo y lo que había en los corazones de las personas alrededor. Esta dependencia no significaba que Jesús era incapaz de obrar por sí mismo. No se refería a eso, sino más bien es una unidad de propósito en la persona de la Trinidad. Recuerden que Juan está mostrando que Jesucristo era desde el principio, desde la creación misma. Jesús estaba mostrando una unión perfecta con su Padre. Jesús declara que no actúa por su cuenta, sino que sigue lo que ve hacer al Padre. Y esto era justamente lo que los fariseos en ese momento no tenían, no estaban dependiendo del Señor, no lo estaban haciendo. Ellos procuraban seguir sus leyes, procuraban guardar su día de reposo a su manera, no como Dios lo había dicho. Tampoco estaban considerando la persona del Señor Jesucristo, porque no era el primer milagro, ya había tenido otro encuentro con estas personas. Pero esta relación de dependencia del Señor Jesucristo no solamente la vemos en este pasaje, hay otros pasajes más adelante que lo muestran. Ahí cerquita tenemos el versículo 30, no vamos a considerar todo el resto del capítulo, pero pueden observar ustedes lo que dice el Señor Jesús en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nuevamente mostrando a las personas que estaban allí que el obrar del Señor Jesucristo era en dependencia totalmente a Dios. Pero esta dependencia no era una dependencia bajo una autoridad tirana de Dios, de decir, bueno, va a ser lo que yo quiero y punto. Era una relación amorosa, era una relación totalmente de amor. Y Jesús le está dando a conocer la relación suya con el Padre a estas personas que estaban allí, que estaban siendo condenadas por no considerar a Jesús. Hoy en la mañana compartía que es una muestra de amor lo que está haciendo el Señor Jesucristo para con estas personas. Predicar el Evangelio es una muestra de amor. Y lo que hace el Señor Jesús acá es, básicamente, cuando le decís a tu hijo, es así, mirá, de esta manera, así. Esto es de esta forma. Observá, mirá, detenidamente, presta atención. Así es como debe serse. Y el Señor Jesús le está diciendo a estas personas, miren, ¿saben qué? Así es mi relación con Dios. Yo dependo totalmente de Él, porque vengo a hacer su voluntad. Pero no es que yo no puedo obrar por mí mismo. Lo hago porque el Padre me ama y yo amo al Padre. Y esa es nuestro segundo punto, justamente, su relación de amor con el Padre. En el versículo 20, observen, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Nuevamente el Señor Jesús está mostrando que esta relación se da en un seno de amor, porque el Padre le da a conocer todo lo que Él hace. Dios mismo le está mostrando a su Hijo unigénito todas las obras que Él hace. No nos olvidemos, como cantamos recién, nuevamente, Romanos 11:36, lo vamos a leer. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él, por medio del Señor Jesucristo. Cuando leíamos los primeros versículos del capítulo 1, hablábamos de que Jesús mismo estaba en la creación. Cuando habla de la palabra, el Verbo se hizo carne. Para que las personas que estaban ahí alrededor escuchar eso, era totalmente difícil para ellos, porque no podían comprender que el Dios creador se había hecho hombre, habitando entre ellos, entre
nosotros. Y eso es una vez más una muestra de dependencia a Dios y de amor en su relación con Dios. Juan 3:35 dice lo siguiente: el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Juan el Bautista anuncia al Señor Jesús y menciona justamente esto: el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Todas las cosas nos incluyen a nosotros. Y estas personas estaban allí, estaban escuchando este mensaje de parte del Señor Jesús. Jesús lo afirma también en Mateo 11:27, se lo leo. Mateo 11:27 dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esa unión del Señor Jesucristo con su Padre era una relación amorosa, mostrándole todas las obras. Y todas las obras tienen que ver desde la creación, el ministerio del Señor Jesucristo, hasta la muerte en la cruz y la resurrección. Tiene que ver con todo eso. Todas las obras incluyen todo el plan de redención, donde también estamos incluidos si es que reconocemos a Jesús como Dios. Esta declaración justamente lo iba a maravillar a los judíos también, porque no solamente se maravillaban por las obras que estaba haciendo, los milagros. Una persona de 38 años que hacía que estaba enferma, de repente es sanada. Ya hemos visto, con nuestro pastor ha enseñado los milagros que ha hecho el Señor Jesucristo, pero de repente, de forma instantánea, esta persona es curada, y eso era maravilloso para las personas que estaban allí. No olviden que muchos de los fariseos y de las personas que estaban alrededor buscaban los milagros del Señor Jesucristo, no la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús lo que le está mostrando acá es que ustedes se maravillan de esto, pero hay obras que mi Padre me mostró y que yo les voy a mostrar que son mayores y se van a maravillar aún más. Y esas obras están relacionadas con lo que dicen los siguientes versículos. Observen el versículo 21 de nuestro pasaje: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y está hablando justamente de la salvación, está hablando de la redención, está hablando de dar vida, está hablando de dar vida en esta vida, cosa que las personas que estaban allí no habían escuchado aún y no la comprendían. Estas son las obras mayores. Ellos sabían, las personas de allí alrededor sabían que solamente Dios podía dar vida. Y escuchar de la boca del Señor Jesucristo que Él iba a dar vida era una declaración de deidad del Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios encarnado. Es la palabra encarnada. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a través de esta declaración. Así como el Padre da vida, yo también doy vida. Y esto es justamente, este es el porqué los fariseos y judíos lo perseguían, porque se hacía igual a Dios. No creían que el Señor Jesucristo era Dios. Y esta relación amorosa y justamente en su expresión total a Dios del Señor Jesucristo no solamente llega hasta ahí, sino que es tanto el amor del Padre al Hijo que también le dio autoridad. Y esa autoridad se ve reflejada en los siguientes versículos. Observen el 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y esto es importante. Pensemos un segundo también en lo que estamos escuchando, porque no solamente que el Señor Jesús tiene esta relación amorosa con el Padre, sino que también el Padre le dio autoridad de juzgar. Y estas personas que estaban allí estaban siendo juzgadas también porque no estaban creyendo a la voz del Señor Jesucristo, que su voz era la palabra de Dios, porque Él hacía su voluntad, porque Él hablaba lo que el Padre decía que tenía que hablar. Esa era la declaración del Señor Jesucristo en ese momento. Entonces, no solamente tenía la autoridad
concedida por el Padre de juzgar, sino también de levantar a los muertos. Piensen que aquella persona que no honra a Jesús está deshonrando al Padre, y estas personas que estaban allí acusando al Señor Jesús estaban haciendo eso. Estaban deshonrando al Señor Jesucristo, estaban deshonrando al Padre, no le estaban dando la honra que merecía. Y esto también nos hace pensar en nosotros mismos, en nuestras vidas. Pensá por un segundo, ¿qué considerás del Señor Jesucristo? ¿Qué sabes de Él? ¿Qué conoces de Él? Hoy le compartía también en la mañana una anécdota de un compañero en el trabajo que le compartía el Evangelio y él consideraba al Señor Jesucristo que era uno de los mejores políticos que existió en toda la tierra. Él veía al Señor Jesucristo como el político por excelencia. Movimiento de masas, todo eso es lo que normalmente un político hace. ¿Qué pensás del Señor Jesucristo? Ese pensamiento de mi compañero lo estaba condenando porque no estaba considerando la obra del Señor Jesucristo. No estaba considerando que Jesús es Dios. Que es el testimonio que Él está dando en este entonces, en este pasaje. Él está diciendo, yo soy Dios hecho hombre. Y mi relación con el Padre es en dependencia, de forma amorosa, y por lo tanto tengo autoridad para juzgar si ustedes no creen en mi voz, en lo que yo estoy anunciando. Entonces pensemos un segundo cómo nosotros también estamos en relación con Dios. Observen que acá está dando el ejemplo supremo de relación con el Padre. Jesucristo es nuestro ejemplo más grande de relación con Dios. Y si has conocido al Señor Jesucristo y has sido salvo, pensá en cómo está tu relación con Dios. Pensá por un segundo si estás disfrutando del amor de Dios. Porque fíjense que lo que implica no considerar el testimonio de Jesús. El versículo 24 dice, de cierto os digo, nuevamente el énfasis allí para que prestemos atención, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto tiene que hacer un golpe muy duro a nuestros corazones, porque nuevamente dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Estás creyendo en el mensaje que está dando el Señor Jesucristo? ¿Qué haces con lo que escuchás domingo tras domingo, con lo que lees en tu casa día tras día? ¿Estás considerando la palabra de Dios? ¿Estás considerando la autoridad del Señor Jesucristo para dar vida o para condenar eternamente? Estas personas que estaban allí estaban siendo alertadas una vez más. Por eso digo que es una muestra de amor. Es una muestra de amor del Señor Jesucristo en anunciarles nuevamente quién era Él. Y luego le dice acá, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Hoy también citaba Juan 3:16, todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Es bastante conocido. Pero ¿quién recuerda los versículos que siguen? 17 y 18. A veces nos olvidamos un poquito de esos pasajes, pero déjenme que se los quiero leer. Versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Implícitamente lo que el Señor Jesús le dice a los fariseos de nuestro pasaje es, si ustedes no creen ya han sido condenados. Si vos no crees en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, estás siendo condenado eternamente. Mereces la ira de Dios, merecemos la ira de Dios, pero la gracia de Dios es mayor y quiere que nos salvemos de la ira venidera. Y Él está mostrando acá que no solamente tiene autoridad, y pasando también ahora, de forma rápida, hacemos un repaso. Dijimos entonces que la relación
del Señor Jesucristo con Dios es en dependencia total, su dependencia con el Padre, es una relación amorosa. A causa de esto tiene autoridad para dar vida. Y el cuarto punto, considerar el testimonio de Jesús implica vida eterna o juicio eterno. Y observen lo que les dice a partir del versículo 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando menciona viene la hora y ahora es, ese es el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios para anunciar la primera venida del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Viene la hora y ahora es. Y hoy también es esa hora. Hoy es el día de salvación. Es hoy. Hoy debes arrepentirte de tus pecados. Es hoy que debes considerar la obra del Señor Jesucristo. Es hoy, porque mañana no sabemos dónde vamos a estar. El Señor Jesucristo está diciéndote, hoy considera mis palabras, porque yo hago la voluntad del Padre. Y mis palabras son para dar vida eterna o para dar juicio eterno. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este título, el Hijo del Hombre, es el representante acá en la tierra de nosotros, es el postrer Adán, ese Adán que no fracasó, ese Adán que menciona Romanos, el que cumplió la ley de principio a fin, el que obedeció a Dios de principio a fin, a nuestro favor. Fue quien satisfizo la demanda de la justicia de Dios y de la ira de Dios. Es sumamente importante considerar justamente el versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Solamente Dios puede dar vida. Por lo tanto, Jesús es Dios. Nuevamente una declaración de deidad del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 13, le dice esto a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es la fuente de vida eterna. Es Jesucristo quien nos va a dar vida eterna. Por eso tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14, 6. Entonces, nuevamente pensemos en lo siguiente. ¿Qué estás haciendo con el testimonio del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Estás considerando estas verdades que Él anuncia? ¿Estás considerando lo que el Señor Jesucristo dice de sí mismo y de su relación con el Padre? ¿Estás poniendo por obra lo que Él hace y dice? Porque esto va a implicar que nosotros en nuestra eternidad sea para siempre con Dios o bajo el castigo eterno de Dios. Considerar el testimonio de Jesús es también considerar su palabra, considerar la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra la que vamos a tener vida eterna, es por medio de la predicación de su palabra, es la que nos alcanza, es la que nos da vida eterna, no otra cosa, no los milagros, no las sanaciones, es la persona del Señor Jesucristo nuestra salvación, es Dios hecho hombre, es el Verbo encarnado. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo y que intercede por nosotros y que está a la diestra del Padre. Vamos a tener vida eterna justamente si consideramos y ponemos nuestra fe en Jesucristo y en el Padre. Vamos a tener vida eterna si consideramos que Jesucristo es la fuente de la vida eterna. Observen que en otro momento, en Juan capítulo 8, versículo 58, el Señor Jesús se da a conocer como lo hizo Dios en el Éxodo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa palabra de yo soy, para las personas de ese entonces tenía una importancia mayor, porque
porque sabían que cuando decían yo soy se refería a Dios. Y Jesucristo se está identificando con esa misma palabra. Antes que Abraham fuese, yo soy, mostrando la misma naturaleza del Padre. Por eso Él también tiene el poder para juzgar nuestras vidas. Y como les decía también, leímos los versículos, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que si no consideras el testimonio de Jesús, tu eternidad es bajo el castigo de Dios. Observen lo que dice el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos momentos el primer momento donde Jesús dice, ahora está hablando de la salvación hoy, ahora. Y cuando dice, vendrá hora, está haciendo alusión a lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2, que es cuando justamente el juicio final, en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando todos los que están en los sepulcros se levantarán para vida eterna o para juicio eterno. Entonces nosotros, que aún no estamos muertos físicamente, tenemos el privilegio de escuchar las buenas nuevas del Señor. Tenemos el privilegio de escuchar este mensaje de salvación. ¿Qué vas a hacer con esto que estás escuchando hoy? ¿Vas a considerar la persona del Señor Jesucristo para tu salvación? ¿O vas a desecharlo y vas a ir directo a la condenación? Les voy a leer una frase que le leí hoy también a los hermanos en Regina, déjenme que la busco nuevamente. Un hermano en su estado de WhatsApp la puso y la verdad que me encantó. Y yo se los leo. Dice lo siguiente esta frase: para morir una sola vez, necesitas nacer 2 veces. Para morir 2 veces, necesitas nacer una sola vez. Hablando de la condenación venidera. La repito, para morir una sola vez necesitas nacer 2 veces. Si has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, has nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo mora en tu vida. Por lo tanto vas a morir una sola vez. Porque en el día del juicio final vamos a tener abogado, dice la Escritura. Abogado tenemos, y es nuestro Señor Jesucristo, y va a decir, yo morí por él, por ella. Yo morí en la cruz por esa persona, yo pagué la demanda de la justicia de Dios a su favor. Ese glorioso intercambio que a veces cantamos. Ahora, si no has nacido de nuevo, vas a morir 2 veces. No solamente en tu físico, sino que cuando venga el día del juicio final y no has nacido de nuevo, el Señor Jesucristo tiene la autoridad para juzgar tu vida y decir, como le dijo en su momento a los fariseos y a esas personas que decían creer en Él, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¡Wow! Dios nos libre de esa condenación. Por eso, considerar el testimonio de Jesús implica tener vida o juicio eterno. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas. Si has considerado el testimonio de Jesús, si has nacido de nuevo, no solamente que vas a morir una sola vez, déjame hacerte estas preguntas. Nuevamente, ¿cómo está tu relación con Dios? Pensá ahí en tu corazón. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios demanda de tu vida si has nacido de nuevo? No te olvides de que tu salvación tuvo un costo muy grande, que es la sangre de Jesús en la cruz. ¿Estás dependiendo de Dios como lo hizo el Señor Jesús? ¿Qué pasa en tu día a día? ¿Tu trabajo, tus tareas, el hogar, tu rol? ¿Te has olvidado de la salvación tan grande que hemos recibido? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu dependencia de Dios? ¿Lees la palabra de Dios todos los días?
¿Tomás ese hábito? ¿Tomás ese tiempo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás disfrutando del amor de Dios así como lo hizo Jesús? Ese amor eterno. Hermano, no miremos a Dios como un Dios tirano. Hay misericordia, hay gracia. Se nos ha predicado el Evangelio nuevamente. Tenemos este privilegio de escucharlo. Y cada día es mirar la cruz. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es nuestro día a día. Puesto los ojos en Jesús. No desviemos nuestra mirada. Y sabiendo de que si has nacido de nuevo, vamos a ser salvos de la ira venidera, no vamos a ser condenados para siempre, sino que vamos a tener vida eterna. ¿Estás anhelando en tu corazón la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Estás deseando que venga el Señor Jesucristo para ya no luchar más con el pecado? ¿Lo estás haciendo? Vaya si nos dejó ejemplo el Señor Jesucristo. Su relación en dependencia con Dios, su relación en amor con Dios, su autoridad para juzgarnos. Considera esto, porque si no lo haces, tu destino final es la condenación. Y si lo has hecho, gloria al Señor, porque has nacido de nuevo y vas a morir una sola vez. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Bendito Dios, gracias nuevamente, Padre, porque tenemos este privilegio de abrir tu palabra, de escudriñar las Escrituras. Señor, tenemos suficiente en tu palabra para comprender de que Jesucristo es Dios. Tenemos suficiente para encontrar en tu palabra, Padre, la vida eterna. Gracias porque quisiste salvarnos desde la eternidad. Y gracias porque el Señor Jesucristo se sujetó y cumplió tu voluntad hasta la muerte y muerte de cruz. Y Señor, te ruego que esto que hoy escuchamos penetre en lo profundo de nuestros corazones y nos haga recapacitar, Señor. Ruego que hoy sea un día de salvación para aquellos que no te conocen. Que consideren la vida y obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra para salvación y que huyan de la condenación. Y aquellos, Señor, que hemos nacido de nuevo, gracias, porque tenemos ejemplo de cómo debemos relacionarnos contigo, Padre. Ayúdanos a relacionarnos de tal manera, Señor, de que nuestros ojos no se desvíen del autor y consumador de la fe de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Dios, por este privilegio que tenemos y por ser tan amoroso y tan misericordioso que aún tenemos tiempo de nacer de nuevo, Señor. Gracias, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Ruego, Dios, que tú te lleves la gloria en este día y que si hay alguien que aquí no te conoce, hoy venga en arrepentimiento y considere la persona del Señor Jesucristo para salvación. Gracias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.